Bienvenidos a Historias para Dormir. Esta noche les voy a contar la fascinante historia de Dionisio, el dios griego del vino y las fiestas. Pero prepárense, porque esta no es solo la historia de un dios fiestero. Es la historia de un dios que nació dos veces, que fue rechazado por el Olimpo durante siglos, que enloquecía a sus enemigos y que pasó de ser una aterradora deidad de la muerte y el renacimiento a convertirse en el alma de todas las celebraciones. Esta es una historia que atraviesa más de 1000 años de historia y nos revela uno de los secretos mejor guardados de la mitología griega. Nuestra historia comienza, como tantas otras historias griegas, con Zeus teniendo una aventura amorosa. Esta vez la afortunada o desafortunada, dependiendo de cómo lo veas, es una mujer mortal llamada Sémele. Por supuesto, Hera, la esposa de Zeus, se entera del asunto. Pero esta vez, Hera está cansada de simplemente matar a las amantes de Zeus de formas directas. Esta vez quiere ser más creativa. Hera se transforma en una anciana y se hace amiga de Sémele, quien confía en ella inmediatamente y le confiesa que su novio es nada más y nada menos que Zeus, el rey de los dioses. Y no solo eso, está embarazada de su hijo. Disfrazada, le dice que todos los hombres dicen que son Zeus para impresionar a las mujeres. ¿Cómo sabes que te está diciendo la verdad? Deberías pedirle que te muestre su verdadera forma divina para estar segura. Y así que la próxima vez que se encuentran, Semele hace que Zeus le prometa un favor y luego le pide que abandone su forma mortal y se revele en todo su esplendor divino. Zeus, que nunca rompe una promesa, hace exactamente eso y la pobre Semele es instantáneamente vaporizada por el poder divino de Zeus como si hubiera abierto el arca de la alianza. Pero hay buenas noticias. Aunque la madre muere, el bebé sobrevive. Zeus toma al pequeño semidios Dionisio. Sí, ese es el bebé del que estamos hablando, y lo cose dentro de su propio muslo para que pueda terminar de crecer. Unos meses después, Dionisio nace por segunda vez y sus verdaderas aventuras pueden comenzar. Dionisio no puede quedarse en el Olimpo porque Hera quiere matarlo, así que Zeus lo envía lejos para que lo críen en secreto. Dependiendo de la versión de la historia, fue criado por Hermes, por la Titánide Rea, por el rey mortal Atamante y la reina que lo criaron como si fuera una niña e incluso por Perséfone, la reina del inframundo. Esta conexión con Perséfone es importante, como veremos más adelante. Dionisio crece hasta la juventud y comienza sus hazañas divinas clásicas. Primero descubre cómo hacer vino, pero antes de que pueda compartir este con el resto del mundo, Hera lo vuelve temporalmente loco y vaga por todas partes hasta que Rea le arregla el cerebro. Luego se pone a enseñar al mundo cómo hacer vino y viaja muy lejos. Se dice que Alejandro Magno encontró un pueblo llamado Nisa durante sus viajes por el río Indo, que según le contaron fue fundado por Dionisio durante sus andanzas. Dionisio también es bastante atractivo, lo que le causa problemas cuando es secuestrado por marineros con intenciones nada buenas. Por supuesto, obtienen más de lo que esperaban y Dionisio responde convirtiendo el mástil y los remos en serpientes, llenando el barco de hiedra y sonido de flautas, y posiblemente convirtiéndose en un león. Esto obviamente horroriza o enloquece a los marineros, quienes saltan por la borda y son rápidamente convertidos en delfines. Probablemente se estén preguntando, ¿cómo puede el alegrios del vino hacer todas esas cosas? ¿Qué tienen que ver los animales salvajes y la locura de una buena copa de vino? No se preocupen por eso ahora, ya llegaremos a esa parte. También se cree generalmente que Hestia, la diosa del fuego del hogar, se dio su lugar como el 12º olímpico a Dionisio y estableció su divinidad, aunque en realidad no hay ningún precedente mitológico que implique que eso sucedió alguna vez. Las listas de los 12 olímpicos generalmente incluyen a este o a Dionisio, pero no a ambos. Dionisio también le da a Mida su toque de oro, lo cual resultó ser algo muy malo. Ahora que hemos establecido algo del canon de Dionisio, olviden todo eso, porque no hay canon. Solo hay un pozo infinitamente profundo de misterios y mitología fragmentada, y Dionisio es mucho más antiguo y extraño de lo que parece. Para comenzar nuestro descenso por este pozo, necesitamos un poco de contexto histórico. La antigua Grecia, como generalmente la concebimos, comenzó alrededor del año 700 a.C. Antes de eso, la civilización en el área era la Grecia micénica, que existió entre 1600 y 1100 a.C. Después de que se desmoronó en el colapso de la Edad del Bronce tardía, hubo algunos siglos de edades oscuras donde realmente no se escribió nada. Y luego las ciudades-estado comenzaron a aparecer y Grecia se organizó gradualmente durante un par de cientos de años, comenzando alrededor del 900 a.C. La Grecia micénica y la antigua Grecia tenían una dinámica bastante interesante, ya que aunque eran, en la práctica, culturas diferentes, la antigua Grecia realmente parece haberse considerado una sucesora de la Grecia micénica. Clásicos como la Ilíada y la Odisea fueron escritos en el año 700 a.C., pero ambientados explícitamente en el pasado legendario de la Grecia micénica. Era como la antigua Grecia al cuadrado.
Esto es importante porque la mayoría del panteón helenístico se originó en la Grecia micénica y lo sabemos porque encontramos sus nombres en inscripciones en Lineal B. Dionisio es uno de esos dioses. En la mayoría de los casos, sabemos muy poco sobre qué papeles desempeñaron en la religión micénica, aunque parecen muy diferentes de sus caracterizaciones helenizadas clásicas. Poseidón, por ejemplo, parece haber ocupado el papel de dios principal y era tratado más como un dios de los terremotos que como un dios del mar. Sabemos que la religión micénica parece haber puesto un enfoque más fuerte que el helenismo en la adoración de dioses tónicos, deidades con conexiones al inframundo. El epíteto de Poseidón como el que sacude la tierra lo designa como un dios tónico y podría haber sido la razón por la que se le consideraba tan importante. Zeus, en contraste, como dios del cielo, apenas era reconocido. También no hay equivalente micénico para Hades, aunque tanto Perséfone como Deméter son de origen micénico. De todos modos, independientemente de quiénes solían ser, para cuando la antigua Grecia como la conocemos comenzó y empezamos a obtener registros escritos nuevamente, todos esos viejos dioses micénicos bastante álidamente encerrados en sus nuevas caracterizaciones helenizadas. Poseidón fue degradado y marginado y sus conexiones tónicas fueron minimizadas, los dioses tónicos en general fueron relegados al fondo. El dios del cielo Zeus llegó a ser el tipo más importante del vecindario y todos se ajustaron bastante rápido. Bueno, todos excepto Dionisio. Verán, aquí está la cosa en los primeros días del análisis histórico de la antigua Grecia. Todos sabían que Dionisio era un recién llegado al panteón, aunque exactamente qué tan tarde es difícil de precisar, pero nadie realmente sabía por qué. Antes de que se descifrara el lineal B, la teoría era que era un dios importado, ya que muchos de sus mitos documentados lo tenían viniendo a Grecia desde otro lugar o vagando lejos antes de regresar. Pero después de encontrar su nombre en inscripciones en griego micénico, esa teoría se descartó y se propuso un reemplazo. Que la adoración de Dionisio era anterior a la antigua Grecia y fue deliberadamente suprimida durante varios cientos de años antes de ser modificada y permitida en el panteón helenístico. Como la antigua Grecia tenía el hábito conocido de no promover exactamente la igualdad para todos sus ciudadanos, esto no era una noción demasiado loca. En esencia, lo que distingue a Dionisio del resto de su panteón es que su desarrollo de personaje no sucedió durante las edades oscuras griegas, sino varios siglos después de que todos los demás se pusieran al día con el programa, lo cual es bastante apropiado para un tipo cuyo rasgo de carácter más consistente en este punto de la historia era borracho crónico. Pero, ¿por qué llegó tan tarde a la transición? Bueno, para entender eso tenemos que entender su culto, y para entender su culto tenemos que entender quién era Dionisio antes de ser helenizado. Primero, definamos algunos nombres. Dionisio es generalmente el nombre usado para la caracterización helenística que ya hemos establecido. Dionisio es la versión más antigua y aterradora, abrazada por la religión del orfismo, una caracterización que pone más enfoque en temas de muerte y renacimiento. Estos dos tienen historias de fondo notablemente diferentes. Para complicar las cosas, Dionisio Éfico ha sido equiparado con otra figura llamada Zagreo, y no está claro si esto fue un sincretismo posterior o un caso temprano de múltiples nombres para un solo dios. El orfismo era una religión del siglo VI a.C. que básicamente reducía a un intento de entender la vida y la muerte. Principalmente adoraba dioses o figuras que entraron al inframundo y salieron vivos, como Orfeo, de ahí el nombre érfico. Otras figuras notables de adoración incluían a Perséfone, por razones bastante obvias, pero trabajando desde esta definición. No está claro por qué Dionisio habría llamado la atención de un culto enfocado en la muerte y el renacimiento, cuando parece que lo más lejos que podemos estirar su caracterización en este punto es borracho y ruidoso. ¿A qué conexión tenía Dionisio con el inframundo que causaría que un culto órfico lo favoreciera? Hablemos de una historia antigua del nacimiento de Dionisio. La primera diferencia entre Dionisio, el Dionisio normal, es que él es hijo de Zeus y Perséfone, mientras que en mitos fragmentarios más antiguos, Zagreo es hijo de Hades y Perséfone. De cualquier manera que oscile la paternidad, Dionisio está destinado a heredar el estatus de Zeus como rey de los dioses, lo que enfurece a Hera, quien hace que un grupo de titanes asesinen al bebé Dionisio, Érfico despedazándolo y comiéndoselo. Atenea salva su corazón y con la ayuda de Zeus logra que renazca, ya sea haciendo el asunto del implante en la pierna nuevamente o metiendo el corazón en Sémele para que pueda hacer crecer un bebé a su alrededor. De cualquier manera, Dionisio Érfico renace después de ser ritualmente destrozado y continúa con todo el asunto de ser un dios. Este mito es anterior a su parentesco con Cybele y pues anterior a la antigua Grecia en general, ya que la caracterización misénica también presentaba este tema de morir y renacer temprano en la vida. Esto contextualiza convenientemente su tema de renacimiento como su extraña conexión con Perséfone que tocamos antes,
además de darle un vínculo inesperado con el inframundo que no vemos mucho en su caracterización posterior. Yendo tan atrás como podemos, las inscripciones micénicas que tenemos confirman que la muerte y el renacimiento de Dionisio, así como su estatus como hijo de Zeus, fueron elementos originales de su caracterización, no adiciones posteriores de su culto órfico. También tiene algunos temas de ser abandonado por la humanidad y criado por la naturaleza, lo que podría relacionarse con sus asociaciones posteriores con la naturaleza y los animales. Esto nos da algo de punto de partida. Dionisio entra al mundo de la antigua Grecia como un dios de la muerte y el renacimiento con fuertes conexiones con el inframundo. Esas conexiones con el inframundo atraen al movimiento religioso órfico posterior, haciendo que su caracterización se vuelva un poco esquizofrénica, mientras ponen énfasis en un elemento de su caracterización que de otra manera se está dejando atrás en gran medida. Este mito alternativo de nacimiento nos da una idea de dónde comenzó su caracterización, pero realmente no explica por qué habría sido excluido del panteón helenístico. Tampoco hemos descubierto de dónde vino su conexión con el vino todavía. Ahora hablemos de lo que su culto personal puede decirnos sobre el resto de su caracterización. El culto de Dionisio era, desafortunadamente para nosotros, un culto misterioso, lo que significa que sus rituales y prácticas exactas se mantenían en secreto de los extraños. Pero hemos reunido los conceptos básicos. Para empezar, es anterior a la antigua Grecia por un amplio margen, y podría incluso ser anterior a la Grecia micénica de una forma u otra. También es muy probable que comenzara menos como un culto a Dionisio y más como un culto al vino, adorando el estado de intoxicación y la liberación de las ambiciones sociales que venía con él. Porque el vino es anterior a la Grecia micénica y, en consecuencia, a Dionisio. Culto al vino está muy enfocado en el vino y sus efectos, con el aspecto dionisíaco casi pareciendo secundario. Incluso es posible que el culto al vino aproximadamente al mismo tiempo que el vino, es decir, en el año 6000 a.C., lo que lo haría muy viejo, muy viejo. Si esto es cierto, probablemente también se originó en un lugar llamado las montañas Zagros, que sí suena mucho a Zagreo. Esto sería un vínculo etimológico realmente conveniente si dos palabras estuvieran realmente conectadas, pero tristemente no lo están. Todavía es una coincidencia interesante. De todos modos, si esta teoría se sostiene, el culto probablemente siguió las rutas de exportación del vino para terminar en Egipto y luego en Creta Minoa y luego en la Grecia micénica, donde recogió a Dionisio y lo hizo suyo. Realmente, para nuestros propósitos, no importando cuándo comenzó el culto al vino, solo que terminó en la Grecia micénica de una forma u otra. El resumen es un culto centrado en el vino apareció en el área y de una forma u otra el Dionisio micénico se envolvió en él, convirtiéndolo en un culto dionisíaco localizado y potencialmente afectando su caracterización micénica temprana para incorporar la invención del vino en primer lugar. Realmente no lo sabemos, ya que los registros son limitados y hasta cierto punto estamos jugando en las edades oscuras sin real sentido. Así que para cuando terminaron las edades oscuras, el culto de Dionisio estaba firmemente establecido y centrado en los misterios dionisíacos, que era este ritual que se enfocaba predominantemente en ponerse increíblemente intoxicados. Verán, la intoxicación se derava en este punto una forma de posesión por el espíritu de Dionisio, lo que a su vez permitía a los miembros del culto aprovechar teóricamente su poder divino, junto con la mente primordial, sin inhibiciones y subconsciente que la locura de Dionisio podía liberar. También había un simbolismo bastante pesado que vinculaba la transformación de las uvas vivas en vino fermentado con el renacimiento transformador de Dionisio. De todos modos, todo el punto era la liberación, la catarsis y una conexión con lo divino, así como la locura borracha, la música y el baile locos y las recreaciones simbólicas de la muerte y el renacimiento de Dionisio. Ocurrió mucho desmembramiento. Como mucho, principalmente a toros porque eran simbólicos de Dionisio, pero también le pasó a otras cosas. Y alguna vez se preguntaron por qué Orfeo fue despedazado por esas señoras aquella vez, por esto. Murió por una dulce referencia literaria. Era un artista, es lo que hubiera querido. Como era de esperar, el culto de Dionisio atrajo a muchas personas marginadas, como mujeres, esclavos y no ciudadanos, porque les daba la oportunidad de rechazar las restricciones sociales que se les imponían. Doblemente, como era de esperar, este culto no era muy popular con la sociedad que hizo esas restricciones, lo que llevó a varios siglos de intentos de varios gobiernos de la antigua Grecia de prohibir el culto por completo, lo cual nunca funcionó, porque el vino y las fiestas y rebelarse contra el sistema nunca morirán. Así que después de esto había fallado suficientes veces. Finalmente Grecia se conformó con tratar de controlarlo un poco, resultando en el establecimiento y la aceptación gradual del Dionisio helenístico más relajado que todos conocemos y amamos. Es difícil poner fechas a este tipo de revolución del carácter deífico, pero tenemos algunos hitos concretos para trabajar.
Para empezar, Dionisio explícitamente no está en el panteón olímpico durante el siglo VIII a.C., porque ahí es cuando se escribieron la Ilíada y la Odisea, y Dionisio notablemente no se entra en ninguna parte. Oli y Hestia son los únicos de los 12 olímpicos tradicionales que no se mencionan, por lo que esta es una exclusión muy notable. Dionisio se integró oficialmente en Atenas en algún momento entre 561 y 527 a.C., porque esa es la duración del reinado del famoso tirano Pisístrato, quien trajo por primera vez las Dionisias a Atenas. Las Dionisias eran una celebración anteriormente rural que honraba a Dionisio y celebraba el cultivo del vino. Cuando Pisístrato las importó a Atenas, crecieron para incorporar una competencia de actuaciones y obras de teatro que finalmente produjo el campo del teatro griego en general. En este punto, sin embargo, uno tiene la impresión de que Dionisio todavía no era completamente popular entre los atenienses, ya que Pisístrato justificó la importación de las Dionisias con un miedo describía todas las cosas horribles que Dionisio podía y haría a las partes íntimas de los atenienses que lo rechazaran. Esto no es una broma, y también es porque las Dionisias presentarían un desfile de personas llevando esculturas de genitales. Las imágenes contemporáneas de Dionisio también solían recordar una imagen más antigua, donde lucía barba y tenía un aspecto general maduro, así que en este punto, Dionisio ha aterrizado en Atenas, pero aún no ha hecho la transición completa a su caracterización popular, joven, borracha e hippie. El siguiente hito nos llega de Eurípides, quien nos proporciona un eslabón perdido literario en forma de las Bacantes, presentada por primera vez en 405 a.C. en el Festival de Dionisias. Las Bacantes muestra un Dionisio más o menos en medio de su transición de aterrador dios de la locura desinhibida tipo fiestero, cuando regresa a Grecia de un exilio trotamundos con un ejército de Ménades para reclamar su estatus divino y vengarse de un rey que prohibió su culto. Este Dionisio es hijo de Zeus y Sémele, nacido prematuramente, más o menos de acuerdo con la versión helenística que discutimos antes. Pero, en este caso, la gente de Tebas se niega a creer en sus orígenes divinos, así que los vuelve locos y los reclama como sus seguidores. Después de un número suficientemente grande de travesuras que involucran desastres naturales y plagas de locura, Dionisio comienza a distorsionar la cordura del rey Penteo, quien comienza a ver a través del disfraz mortal de Dionisio y nota que tiene cuernos, otro vestigio de la caracterización más antigua y aterradora que no llegó a la edición helenizada. El rey Penteo termina siendo desmembrado por las Ménades de Dionisio, incluyendo algunas de las parientes femeninas de Penteo, y es un final feliz o al menos catártico. Esta caracterización dionisíaca de transición media nos muestra un Dionisio como una madre mortal, sin muerte y renacimiento explícitos, un temperamento serio, ningún respeto por las estructuras sociales que lo rechazan, un ejército de seguidoras enloquecidas, la capacidad de inducir locura y alucinaciones en quien quiera y cuernos. A pesar de la ausencia de su desmembramiento y renacimiento en su historia de fondo de las Bacantes, el tema todavía se ha mantenido en su adoración, por lo que Penteo es desmembrado de una manera tan familiar a pesar de carecer del contexto mítico inmediato. También nos muestra que para el año 400 a.C., Dionisio básicamente era considerado un olímpico, incluso si su caracterización aún no era del todo borracho, feliz y divertido. Pero aunque Dionisio ha alcanzado un nivel de tranquilidad considerado aceptable por la educada sociedad ateniense, todavía no es realmente reconocible como el tipo fiestero que todos conocemos y amamos. Se está acercando, pero aún no está ahí. Entonces, ¿qué sigue? Aquí está el trato con eso. El siglo después de Eurípides, algo pequeño le sucedió a Grecia, llamado Alejandro Magno se mete en los asuntos de todos, durante el cual tiempo Alejandro conquistó su camino a través de Persia, el Levante y Egipto, expandiendo radicalmente el mundo de la antigua Grecia y allanando el camino para siglos de lujo para los reyes que gobernaron este mundo helenístico expandido. Estos reyes se centraron en dos cosas y sólo dos cosas, poder y fiestas, y adivinen qué, había un olímpico todo listo y preparado para encarnar ambas cosas. Después del año 300 a.C., la popularidad de Dionisio explotó cuando la clase dirigente comenzó a abrazar su extravagancia y vibra de fiestas sin restricciones, con el conveniente trasfondo de que Dionisio había sido caracterizado como un conquistador durante los últimos 2 siglos, llevando a estos reyes a abrazar su imagen aún más fuertemente. Algunos de ellos incluso actuaban como si fueran Dionisio, pero como encarnado algo así. Un culto que anteriormente había pertenecido en gran medida a comunidades marginadas que amenazaban a la clase dirigente, de repente estaba siendo abrazado por esa clase dirigente porque francamente el culto de Dionisio organizaba las mejores fiestas. Con toda la riqueza y el poder que tenían para gastar, los reyes helenísticos realmente no querían hacer nada más que festejar. Y con eso Dionisio completa su transformación de dios de la muerte a animal de fiesta.
gracias a la nacionalización de su culto durante el periodo helenístico Dionisio, o Baco, como se le llamaba comúnmente en este punto, se estableció en su caracterización moderna reconocible, dejando atrás la mayoría de sus rasgos de carácter más alarmantes. Pero esto contribuye en gran medida a explicar las idiosincrasias presentes en su caracterización. Dionisio probablemente tuvo una de las transformaciones más radicales de todo el panteón, y aunque la versión tonificada y reconocible era mayormente tranquila, nunca perdió completamente al viejo dios de la muerte y la locura que solía ser adorado. Para torturar una metáfora, tanto Dionisio como el vino fueron diluidos para hacerlos potables, pero eso no les hizo perder sus propiedades intoxicantes inherentes. Esto también contribuye en gran medida a explicar por qué un panteón de dioses con conceptos tan grandes como la guerra y la sabiduría y todo el océano se molestaría en tener un dios en la lista de oraciones cuyo trabajo completo era estar borracho. Y así, amigos, termina la historia de Dionisio, el dios que nació dos veces, que fue desmembrado y renació, que enloquecía a sus enemigos, que fue rechazado durante siglos y que finalmente se convirtió en el alma de todas las celebraciones. Espero que hayan disfrutado esta historia llena de vino, locura, muerte y renacimiento. Hasta la próxima Historias para dormir. Que descansen bien.